última vez que nos vimos para tratar sobre el tema de la Virgen María, os hablé de María en la resurrección de Jesús, cómo la madre acoge la mejor noticia de su vida, que fue la resurrección de su hijo. Y hasta ahí llegamos en ese día. Pero, naturalmente, ahí no acabó ni la vida de María, ni la relación de María con Jesús, ni la relación de María con nosotros. Así que en esta meditación quisiera referirme a lo ocurrido después, es decir, al post-resurrección. Y hacer un balance de casi 2000 años es muy difícil. Que voy a hacerlo rápidamente en toda la, digamos, en casi todo el tiempo, ¿verdad?, para centrarme sobre todo, con un poco más de detenimiento, en lo sucedido en los últimos años. María fue encomendada a San Juan, que esto lo sabemos porque viene en el Evangelio, y la tradición nos dice, una tradición que viene asegurada por descubrimientos arqueológicos, que San Juan se la llevó, no sabemos en qué momento, pero relativamente pronto, a Éfeso. Probablemente cuando empieza la persecución en Jerusalén, persecución que se cobra su primera víctima en San Esteban. Probablemente entonces cuando hay la primera dispersión, el primer éxodo de los apóstoles, que va a resultar muy fructífero desde el punto de vista evangelizador, porque unos van a un sitio, otros van a otro, y van por lo tanto difundiendo el mensaje, probablemente en ese momento San Juan se la lleva de Jerusalén. Se la lleva o ella se va con él, o bueno, y según la tradición, y repito, hay huellas arqueológicas, ese lugar fue Éfeso, que era una gran ciudad romana. Hay que ir a Éfeso para darse cuenta de qué extraordinaria capital era. Y allí se conservan los restos de la casa de la Virgen, el baptisterio, donde desde el inicio los primeros cristianos, una vez que tuvo lugar la Asunción de María, le dieron culto a nuestra Madre. La Iglesia durante los primeros siglos, es decir, hasta la paz de Constantino en el año 313, vivió el amor a María como vivió el amor a Jesús, de una forma discreta y escondida, es decir, no había manifestaciones públicas. Tenemos muy pocos datos, muy poca escritura, algo hay, pero tenemos poca escritura. Sin embargo, cuando ya viene la paz de Constantino, es cuando empieza la Iglesia a salir a la luz y toda esa comunidad que había aguantado durante siglos la persecución florece, es decir, había echado raíces y ahora llegaba el tiempo de florecer. Los primeros debates que se van a cuajar y a plasmar en los primeros concilios son debates en torno a Jesús, esa comunidad que había vivido dispersa porque no podían establecer muchas relaciones debido a la persecución. Esa comunidad se da cuenta de que tiene que ponerse de acuerdo sobre qué cree, cuál es su fe. Los primeros debates son en torno a Jesús, los primeros concilios son en torno a Jesús. Era hombre, era Dios, era hombre y Dios, dos personas, una persona, dos naturalezas, e inmediatamente ligado a Jesús aparece María. Ligado a Jesús, es decir, si Jesús era Dios, a María se la podía llamar con propiedad Madre de Dios. Si Jesús no era Dios, que no era un hombre, no se le podía dar este título. Y es muy curioso que los debates en torno a María ligados a Jesús emocionaban, atraían y de alguna manera provocaban el interés más que los debates en torno al propio Cristo. Hay una anécdota muy conocida cuando se está debatiendo en Éfeso, precisamente, el lugar donde siglos antes había vivido la Virgen, cuando está debatiendo en el concilio de Éfeso el tema de la divinidad de Jesús, la gente irrumpe en la iglesia de Santa María, donde se estaba haciendo el concilio, irrumpe en la iglesia, quiero decir que irrumpen a la fuerza, y algunos padres conciliares que negaban la divinidad de Jesús y por lo tanto que María no era madre de Dios, algunos padres conciliares, con esto lógicamente que voy a decir no justifico nada, estoy relatando un hecho histórico, los sacan de la iglesia y los pegaron una paliza tremenda. El grito con el cual la gente, los católicos de Éfeso, entran en la iglesia, rompen las puertas de la iglesia, el grito no es Cristo es Dios, el grito era María Teotocos, Madre de Dios. Es decir, a la madre no se la toca, a María no se la toca. Es decir, desde el primer momento
por lo menos desde el primer momento, repito, en que después de la paz de Constantino tenemos ya un relato público, constatado, de lo que sucedía en el interior de la vida de la Iglesia. Podemos presuponer, sin exagerar, que lo mismo se vivía antes, que no es que eso empieza a vivirse de repente, sino que desde el inicio se ha vivido lo mismo. Desde el primer momento, el amor a la Virgen fue un distintivo de la vida cristiana. Entonces era vida cristiana. Después hay que decir que es vida católica y ortodoxa, porque también la Iglesia ortodoxa tiene un extraordinario amor a la Santísima Virgen. Desde el primer momento fue un distintivo de los cristianos, el amor a María. El amor a María ha sido permanente en casi 2000 años de historia de la Iglesia. No digo que haya sido perfecto, evidentemente ha habido excesos. Los ha habido en algunos grupos limitados, los ha habido más por cariño que por deseo de ofender a Dios y por lo tanto también a la propia Virgen María, pero ciertamente ha habido excesos. Pero repito, unos excesos limitados, unos excesos que no justificaban ni mucho menos lo que después sucedió. Y ahí es donde ahora ya me voy a centrar en los tiempos presentes. Nos encontramos en el siglo pasado, es decir, en nuestro siglo, porque es en el que hemos nacido todos nosotros, pero que ya es el siglo pasado, en el siglo XX, con un acontecimiento decisivo en la historia de la Iglesia. Ese acontecimiento es el Concilio Vaticano II. Uno de los temas de mayor debate en el Concilio Vaticano II es qué había que hacer con la figura de la Virgen. Es decir, había que dedicarle a la figura de María, a María, un documento aparte, o había que tratar a María dentro de otro documento, como un apartado, como una parte. Bueno, un buen número de obispos, de padres conciliares, pidieron que, dado que María tenía esta extraordinaria importancia, se le dedicara un documento donde se afrontara cómo debía de ser el culto mariano. El amor a María y la devoción a María. Y sin embargo, la mayoría de los padres conciliares decidieron que esto no fuera así. Y se trató de la Virgen en el capítulo 8 de la Lumen Gentium. Si no recuerdo mal, son como más o menos unos 20 números, unos 20 artículos. El capítulo 8 de la Lumen Gentium es un capítulo importante, es evidentemente un capítulo pobre. Pobre en cuanto a su extensión, no digo pobre en cuanto a su desarrollo y a su contenido, pero sí pobre en cuanto a su extensión. Y lo que ocurrió después puso de manifiesto qué es lo que había detrás de eso, lo que muchos habían temido y sospechado. Lo que había era un intento de soslayar, de arrinconar, de ensombrecer no solamente a la Santísima Virgen, sino la relación de los católicos con María. En el año 1964 se publica la Lumen Gentium, todavía no ha acabado el concilio, recordad, el concilio acaba en el 65, este año 2012 se cumplen 50 años del inicio del concilio, empezó en el año 1962. Y en el 64 duró 4 años, 62, 63, 64 y 65 cuando concluyó. En el 64 se publica la Lumen Gentium, que es el documento conciliar, la constitución conciliar sobre la Iglesia, sobre los miembros de la Iglesia. Y en ese documento se encaja, por supuesto con todos los respetos, a la Santísima Virgen. En un capítulo 8, escaso en cuanto al contenido, muy pocos artículos. Se habla muchísimo más de otras cosas. Así lo deciden. Bueno, la consecuencia inmediata fue una sombra que duró muchísimos años sobre la vida de la Virgen. Sombra teológica. Los teólogos del posconcilio se dedicaron a profundizar y a debatir sobre eclesiología, fue uno de los grandes temas, sobre moral, uno de los grandes temas, o sobre, por ejemplo, soteriología, es decir, la vida eterna, el cielo, el infierno, pero prácticamente nadie meditó y profundizó sobre la Santísima Virgen. Es decir, María teológicamente, en los primeros años del posconcilio, quedó teológicamente arrinconada.
desde el punto de vista pastoral, no solamente quedó arrinconada, sino que fue atacada. No por todos, y no oficialmente, pero sí en mucha praxis real. Fueron muchísimos los templos donde se dejó rezar el rosario. Fueron muchísimas las imágenes de María que fueron expoliadas, vendidas, arrinconadas o incluso destruidas. Probablemente en los años inmediatos al posconcilio se quemaron más imágenes de la Virgen y de los santos, pero desde luego de la Virgen, que en todas las persecuciones que había habido antes. Y no los quemaron los enemigos de la Iglesia. No digo bien, no se quemó seguramente ninguna imagen, digo que se destruyó, ¿no? Porque quemar es otra cosa distinta, ¿verdad? Se destruyó, se arrinconó, se quitó, bueno, se quitaron las imágenes de los altares, bueno, y sobre todo iba especialmente dirigido este ataque de arrinconamiento contra María. Tener devoción a María se convirtió en un oprobio. Tener devoción a María llegó un momento en que fue señal de ser un anticonciliar. Si tú tenías devoción a María, si tú, por ejemplo, rezabas el rosario, eras una persona mal vista. Mal vista en los ámbitos que dominaban, que mandaban, incluso que imperaban en la Iglesia. No me refiero al Santo Padre, pero de ahí para abajo en muchos sitios. En muchísimos seminarios, en muchísimos, no en todos, por ejemplo, se dejó de rezar el rosario. Se abandonaron las prácticas piadosas. Esa sombra que se produce en teología se convierte en algo más que sombra a nivel, repito, de praxis pastoral. Esta es una realidad que hemos vivido y de la que muchos de nosotros podemos dar testimonio. Como si tú rezabas el rosario, te sentías ridiculizado. Y esto no por los comunistas o por los ateos, sino por tus compañeros seminaristas o por sacerdotes, o los laicos, por otras personas, generalmente no tanto laicos como ellos, sino personas pues del clero o catequistas. Es decir, María se convirtió en algo que había que olvidar cuanto antes. La excusa era el ecumenismo. Y repito, la excusa. La verdad es que, no digo que los que hacían esto eran conscientes de ello, pero la verdad es que quien estaba detrás era el demonio. Es el demonio, porque es María la que pisa la cabeza de la serpiente. Y por lo tanto, naturalmente, el objetivo del demonio iba dirigido en primer lugar contra la Santísima Virgen. Hacer daño a María, separar a los hijos de la madre, dejaba a los hijos huérfanos. Y por lo tanto los dejaba más débiles, más accesibles a las insidias del enemigo. En el año 65, meses antes de que acabara el concilio, viendo cómo estaban las cosas y ante las quejas de un sector de los obispos y del pueblo, el Papa Pablo VI, ya Papa en ese momento, recordad que el Concilio Vaticano II lo empieza Juan XXIII, muere durante el concilio y que durante el concilio es elegido Papa Pablo VI. Bueno, no es el momento, pero hay que ver lo que pasó en ese concilio y cómo Pablo VI defendió enérgicamente la Iglesia, porque si no, quién sabe los documentos que se hubieran publicado. ¿Cuántas veces el Papa decía, si aprobáis este documento, que tenía los votos de la mayoría, si aprobáis este documento, yo no lo firmo? Y con lo cual se producía, de hecho, una ruptura inmediata y un cisma interno en la Iglesia. Y entonces eso obligaba a esa mayoría que dominaba el concilio a modificar el documento para que el Papa pudiera firmarlo. Es decir, tardaremos años en poder saber toda la verdad porque los documentos están, pero el archivo secreto del Vaticano se abre siempre con mucho retraso cuando ya están muertos los interesados para que ninguna capa de oprobio caiga. Pero cuando se sepa todo lo que sucedió en el concilio, veremos hasta qué punto Pablo VI fue un Papa que lo tuvo realmente difícil. Pablo VI, viendo lo que pasaba, escribe una encíclica, fijaros bien, sobre María, que es Mense Mariae,
el mes de María, en el año 65, antes de que acabe el concilio, pocos meses después de publicada la Lumen Gentium, recomendando que en el mes de mayo se rezara el rosario y que se dedicara a la Virgen. Fue un intento de hacer algo. Más adelante, 10 años después de la Lumen Gentium, el Papa publica otra encíclica, Marialis Cultus, donde habla de cómo tiene que ser el culto mariano. Año 74, ya en plena debacle, en plena situación de fuga, de caos interno en la Iglesia, debido a lo que después Benedicto XVI con su lucidez ha tipificado como hermenéutica de ruptura. Es decir, el concilio es el que es, pero la aplicación del concilio no se hizo con una hermenéutica, es decir, con una interpretación de continuidad con los 2000 años anteriores de historia de la Iglesia, sino con una hermenéutica de ruptura. Es decir, se dijo, hay un antes y un después. La Iglesia empieza ahora, y todo lo anterior es preconciliar. Decir que Santa Teresa, San Ignacio, nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen son preconciliares, ya es atreverse a decir. Bueno, pues de facto eso fue lo que se dijo. La Iglesia empieza ahora, y además hay que romper con el pasado y empezar de nuevo. Bueno, esto es lo que llama Benedicto XVI la hermenéutica de ruptura. Bueno, en ese contexto difícil, porque esa década, hasta el año 78, que es elegido Papa Juan Pablo II, esos últimos años del 60, y toda la década de los 70 fueron espantosos para la Iglesia, es el momento en el que Pablo VI dice, el humo del infierno ha entrado dentro de la Iglesia. En ese momento el Papa publica esta encíclica dedicada a la Virgen, Marialis Cultus, de cómo tiene que ser el culto mariano. Los estudiosos, cuando valoran esa encíclica, igual que la anterior Mense Mariae, dicen que no sirvió de nada. Es decir, fue un intento del Papa, pero no sirvió de nada. A nivel afectivo, a nivel real, la gente que quería a la Virgen, sobre todo en Europa y en otros sitios, quizá no tanto a lo mejor en Latinoamérica o en África, pero sí en Europa, la gente que quería a la Virgen seguía siendo acosada, ridiculizada por los, no por todos, pero por una parte importante del clero, mientras que los que no querían a la Virgen se escudaban en argumentos tipo ecumenismo para defender sus teorías. Con Juan Pablo II no cabe duda de que la cosa cambia. Y además cambia desde el primer momento. Juan Pablo II va a hacer algo que ya pone a todos estos en aviso y les pone los pelos de punta. En su escudo pone una M, María, y su lema es totus tuus. Es decir, desde el primer momento Juan Pablo II puso las cartas encima de la mesa. La renovación tiene que venir de la mano de María. Y esa fue, lo sabemos hoy que ha muerto y que es beato, esa fue una de sus señas de identidad, no la única. Es el Papa de los jóvenes, es el Papa viajero, bueno, sí, mire usted, es el Papa mariano. Y él cuando, en el año 87, publica la Redemptoris Mater, va a intentar recoger todo eso, que ya estaba dando frutos de nuevo. Desde el año 78 que él entra como Papa, al 87 ya van 9 años, pocos aún, pero 9 años, ya empezaba a dar frutos, lo recoge en esa encíclica, donde sobre todo lo que él pretende es volver a colocar la relación con María desde el punto de vista del afecto. Es decir, la relación con María tiene que tener un elemento intelectual. Por supuesto, como había dicho Pablo VI en la Marialis Cultus, tiene que tener un elemento bíblico, tiene que tener un elemento litúrgico, tiene que tener un elemento moral, tiene que tener un elemento antropológico. Tiene que tener un componente intelectual. Por supuesto que sí, sí, pero sobre todo tiene que tener un componente afectivo. El cariño del hijo a la madre como respuesta al cariño que el hijo sabe que le tiene la madre a él. Esto yo creo que va a ser el eje de la renovación del culto mariano querida por Juan Pablo II. Creo que esto afortunadamente ha dado sus frutos y en estos años, no en todos los sitios, pero sí hoy ya es bastante general
repito, por desgracia, no en todos los sitios, pues que en las parroquias se haya vuelto a rezar el rosario. Es decir, me diréis que parece mentira que durante décadas no se hiciera, pero es la realidad. Pero hoy ya es bastante general eso. Hoy ya es bastante general que en los seminarios se haya vuelto a rezar el rosario y que se haya vuelto en los seminarios a celebrar el mes de María. Esto ya es hoy general. Por desgracia no es todavía universal, pero ya es esto hoy bastante general. Y aunque todavía queda un sector de esa vieja guardia, porque vieja en el sentido cronológico, rancia, guardia de curas y religiosos profundamente antimarianos que escriben fechorías o que predican fechorías sobre la Santísima Virgen, hoy ya eso hay que decir que no es lo general en la Iglesia. Se ha vuelto a recuperar el amor a María y se ha vuelto a recuperar no por el pueblo, que nunca lo perdió, sino también por el clero. Es decir, hoy ya creo que buena parte, no sé si todos, pero desde luego los sacerdotes de las últimas hornadas sacerdotales son marianos, rezan el rosario, defienden a la Santísima Virgen. Es decir, hemos no superado del todo el gran bache, pero sí hemos pasado en buena medida la época de crisis más dura. Esto ha sido gracias a Juan Pablo II. Repito que desde el primer momento colocó encima de la mesa su lema: yo estoy aquí para hacer valer, entre otras cosas, por supuesto, el amor a la Virgen. Totus tuus, yo soy un consagrado a María y no pienso achicarme ni avergonzarme del amor que le tengo a la Virgen. Esto por hacer un resumen de lo que ha podido ser en estos años la evolución del culto mariano. Esta María después de la resurrección. Pero quisiera dar un paso más sobre cómo veo yo personalmente, y por tanto esto es más válido probablemente para los franciscanos de María que para los demás, cómo veo yo esta devoción a María. Y lo primero que me pregunto es ¿dónde está María? Lo mismo que me he preguntado, ¿dónde está Jesús? Yo quiero amar a Jesús, yo quiero seguir a Jesús. Tengo que saber dónde está, dónde me encuentro con Jesús. Y allí donde me encuentro con Jesús, ¿es todo igual? ¿O en cada lugar donde está Jesús hay un específico? ¿Y yo tengo que dar lo mismo? ¿O en cada presencia de Jesús yo también tengo que dar una cosa distinta? Y esa es una meditación que en su momento, repito, a los franciscanos de María os he hecho, y os he hecho varias veces, las 6 presencias reales de Jesús, Eucaristía, jerarquía, bueno, y que como en cada lugar hay una cosa concreta, ligado siempre a una palabra de Jesús: tomad y comed, esto es mi cuerpo, quien a vosotros os escucha, a mí me escucha, donde 2 o más están unidos en nombre, yo estoy en medio de ellos, lo que hagas al más pequeño a mí me lo has hecho. Bien, presencias reales de Jesús, solo una sacramental, la Eucaristía, en cada presencia una medicina, un específico, y para cada presencia yo tengo que dar algo, tener y cumplir unas condiciones. En la Eucaristía tengo que estar en gracia de Dios, tengo que acudir, para la jerarquía tengo que acudir con la obediencia, porque ellos son los que me van a dar la luz, etc. No voy a entrar en este tema, que ya lo he tratado. Pero siempre me preocupé por pensar, desde la época en que me estaba formando, ¿y dónde está María? ¿Dónde está María? Sé dónde está Jesús, acudo a Jesús sabiendo qué puedo encontrar y qué puedo buscar en cada sitio y qué tengo que aportar, qué condiciones tengo que cumplir, pero ¿dónde está María? Ya alguna vez también os he comentado cómo fue para mí muy luminosa una meditación de Chiara Lubick, en la cual ella relata también esta misma experiencia. Ella cuenta en esa meditación, dice: entré un día en una iglesia y ante el sagrario, en el silencio de la iglesia, le pregunté a Jesús: tú, que has querido quedarte entre nosotros en la Eucaristía, ¿por qué no has encontrado la forma de dejarnos a tu madre? ¿Por qué no has creado una Eucaristía de María? Y entonces, en aquel silencio, me pareció que Jesús me contestaba: porque quiero verla repetida en ti. Es una meditación preciosa. Y para mí fue uno de esos momentos de luz que yo pienso que a todos los fundadores, a pesar de su indignidad, el Señor les da. Fue un momento, repito, de gran luz, aquella meditación, igual que fue en otros momentos de luz, la meditación sobre el amor no es amado de San Francisco. Esa frase, quiero verla repetida en ti. A partir de ahí, yo creo que, y es una opinión, por supuesto, esto que voy a decir no es un dogma de fe, ni mucho menos, así que tenéis todo el derecho, todo el mundo, de disentir de ello. Bueno, yo creo que hay
unas presencias de María, no presencias sacramentales, no presencias reales en el sentido de la presencia de Cristo en la Eucaristía o de la presencia de Cristo, por ejemplo, en los sacerdotes, que van a ser los que nos transmiten las enseñanzas. Pero sí que hay una presencia de María. Y he situado tres bloques de presencias marianas. Y además cada uno de esos bloques, cada una de esas presencias de María, lo mismo que en las presencias de Jesús, tiene un específico. Primer bloque de presencia María, las personas. Las personas. Yo os lo he dicho ya otras veces, algunos de vosotros por lo menos, hay un cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, y hay un cuerpo místico de María, que es el corazón de la Iglesia. Curiosamente, Juan Pablo II, en la Redemptoris Mater, recordando que el concilio en la Lumen Gentium había dicho que había que estudiar a María en el contexto del pueblo de Dios, porque a pesar de su singularidad era una más en el pueblo de Dios, y por eso la colocan en ese documento en lugar de hacer un documento aparte. María es especial, pero es una más en el pueblo de Dios. Juan Pablo II en la Redemptoris Mater dice, sí, pero no es una más cualquiera, es el corazón. Fijaros, Juan Pablo II dice, repito, en la encíclica, dice que María es el corazón, no dice que es la cabeza. Porque la cabeza del cuerpo místico de Cristo es Cristo, la cabeza. Y representando a Cristo, el vicario de Cristo. Cristo, cabeza del cuerpo místico. El vicario de Cristo, el dulce Cristo en la tierra, como le llamaba Santa Catalina de Siena, sería la cabeza de la Iglesia. María no pretende ser la cabeza de la Iglesia. María no pretende competir por ver quién manda. Pero Juan Pablo II intuye, porque solo se pueden intuir estas cosas desde el corazón, desde alguien que ama. Juan Pablo II intuye que efectivamente la Virgen sí está en el pueblo de Dios, pero no como una más, sino como un miembro extraordinariamente importante en ese pueblo, no la cabeza, sino el corazón. De ahí, yo pensé, hay un cuerpo místico de María, que es el corazón de la Iglesia. ¿Quién forma parte de este cuerpo místico de María? ¿Quién forma parte del cuerpo místico de Jesús? ¿Quién forma parte del pueblo de Dios? Los bautizados. No hay que olvidarlo, ¿eh? Es decir, el bautismo nos da el enorme privilegio de ser hijos de Dios, adoptivos, y el enorme privilegio de ser miembros de la Iglesia, además de quitarnos el pecado original. Bueno, por el bautismo entramos en el cuerpo místico de Cristo. Hay un sacramento, hay un hecho visible, físico, que después se plasma jurídicamente en un documento que queda en unos libros. Bueno, pero en cambio no hay un sacramento de María, por el cual tú formas parte del cuerpo místico de María. Pero sí que hay algo que existe, aunque no tenga un papel que lo demuestre, y que en mis años de sacerdocio he comprobado que existe, y es el cariño a la Virgen. ¿Quién formaría parte de ese cuerpo místico de María? Aquellos que quieren a María. Y esto, podríamos decir, hombre, esto deberían de ser todos, ¿verdad? Repito, he comprobado en estos años que por desgracia no son todos. Lo cual no significa que el que no tenga este cariño especial sea una persona malvada o no sea un buen católico. No estoy diciendo eso, ¿eh? Es un mal católico el que niega los dogmas marianos, ¿eh? Pero tú puedes afirmar los dogmas marianos, creer en ellos, los 4 dogmas marianos, y sin embargo no tener una relación con la Virgen, no tener ese don. No es culpa tuya. Por ejemplo, cuando escribí el libro El Evangelio Secreto de la Virgen María, una de las cosas que más me han congratulado después de ese libro tan difundido, tan vendido, es que muchísimas personas me han dicho, por lo tanto muchísimas más, no me lo habrán podido decir porque no me conocen, que han descubierto el amor a la Virgen a través de ese libro. Y que antes, para ellos, María no es que fuera alguien malo, ni alguien en quien no creían, era alguien indiferente. Y que no tenían una relación con María. Y que en cambio, leyendo ese libro, han descubierto
quién es la madre y cuál es la relación que tienen que tener con ella. Y, repito, creo por lo tanto que hay una primera presencia de María en sus hijos. Los hijos de María son todos, pero hay algunos que sin mérito, como un don especial, forman parte de su cuerpo místico. Es decir, tienen con ella una relación totalmente particular. Es una relación que puede venir desde la infancia, que puede haber ocurrido a través de un acontecimiento, por ejemplo, eso que acabo de citar, la lectura de un libro, o a través de un acontecimiento doloroso, una desgracia, una enfermedad, una persona que te habla, la visita a un santuario, la visita a un lugar donde hay una aparición, y esa persona tiene un antes y un después. Y esa persona lo sabe, sabe que tiene una gracia. Y toda gracia es una responsabilidad. Por lo tanto, esta primera presencia de María a través de las personas, este cuerpo místico de María, implica una responsabilidad. La responsabilidad es la del testimonio, la imitación. Todo aquel que ama a María, que tiene esta relación afectiva con María, y es un don extraordinario, tiene una responsabilidad, la imitación. Tú tienes que ser de una manera especial un espejo de María. Vuelvo a recordar aquella meditación de Chiara Lubich, cuando el Señor en el sagrario, a ella que tanto amaba a la Virgen, que funda los focolarinos cuyo nombre es obra de María, cuando Jesús le dice, no la he dejado en la tierra porque quiero verla repetida en ti. Y esta voz de Jesús a Chiara Lubich nos la dice a todos los que nos sentimos unidos a María. Quiero verla repetida en ti. Por lo tanto, tú tienes que saber que ese don que te han dado, y que lo tienes, y que es de un gran consuelo para ti, porque no te sientes nunca solo, porque tienes el don de la ternura, es decir, logras entrar en comunión con la ternura que es la madre, ese don implica una responsabilidad. No puedes comportarte de una manera que desdiga a tu madre, que deshonre a tu madre. Tienes que intentar de una forma especial parecerte a tu madre. María tiene que verse reflejada en ti, no solamente en lo que haces, sino en cómo haces lo que haces. Porque puedes, por ejemplo, corregir, y tendrás que hacerlo, pero puedes corregir con calma o a gritos. Puedes hacer limosna y tendrás que hacerlo, pero puedes hacer limosna con delicadeza o humillando. Puedes encajar una corrección y puedes encajar una corrección callándote, pero jurando por dentro todo lo jurable, o puedes encajar una corrección con humildad, agradeciendo que esa corrección te ayuda a mejorar. Es decir, el estilo mariano de vida tiene que verse de forma especial en aquellos que han recibido el don de amar a la Virgen. Primera presencia, por lo tanto, importantísima. Las personas que estamos llamados a revivir a María, a ser el corazón de la Iglesia, el cuerpo místico de María dentro de este cuerpo místico de Jesús. Segunda presencia ligada a esta, las instituciones. Cuando uno mira la lista de, por ejemplo, congregaciones religiosas, te sorprendes al ver cuántas tienen algún apelativo mariano. Realmente muchísimas. Señal de que los fundadores, las fundadoras, eran personas devotas, amantes de la Santísima Virgen. Algunas de esas, por desgracia, ¿verdad?, han olvidado sus propias raíces e incluso han llegado al extremo de ir en contra de sus propios fundadores. Recuerdo concretamente una muy importante que lleva el nombre de María en el título de su congregación, que tiene una importante editorial en lengua española y que publicó un libro donde se decía que Jesús había nacido como fruto de la violación a la Virgen por un soldado romano. Bueno, recuerdo este caso porque yo estaba en ABC y me vinieron a pedir a mí que yo hiciera publicidad de ese libro, ¿no? Cuando yo les dije, ustedes ni saben en qué periódico están, ni saben con quién están hablando.
Me dijo con toda desfachatez, aquel religioso, era un religioso el que me lo pedía, de esa congregación, me dijo: no, padre, si lo que queremos es que usted lo ataque, porque lo que queremos es que haya polémica, a nosotros lo que nos importa es vender libros. A esto hemos llegado, y esto es un hecho concreto del cual yo fui protagonista, a esto hemos llegado. Bueno, pero en su fundación, esta era una congregación dedicada de una forma especial a dar gloria a María y a repetir la presencia de María. Yo creo que ahí hay una presencia de la Virgen. Repito, algunas de ellas se han desdibujado y desaparecerán. Recientemente, el prefecto de la congregación de religiosos ha dicho una cosa que a mí me ha parecido justa, pero sorprendente. Ha dicho, ante la gran crisis que vive la vida religiosa, la semana pasada, o la anterior, el Vaticano ha intervenido la asociación de monjas que representa a todas las superioras de Norteamérica, ¿no? Porque claro, que esa asociación que representa a todas las monjas de Norteamérica, a prácticamente todas, esté difundiendo el aborto, por ejemplo, pues ustedes que estamos locos ya, ¿no? No todas las monjas de Norteamérica, ojo, pero sí la cúpula, la asociación. Es decir, cuando ves el programa de sus congresos, estamos, bueno, esto en esta época el Vaticano ha intervenido, ha puesto un obispo para que ponga un poco de orden en medio del sentido común. Y el cardenal Briz, me parece que se llama, prefecto de vida religiosa, ha hecho unas declaraciones recientemente diciendo: las congregaciones religiosas tienen que entender que no están aquí para siempre y que lo mismo que han nacido pueden morir. Y que a lo mejor a algunas de ellas les ha llegado la hora de la muerte. ¿Por qué? Porque si no son fieles a la misión por la cual fueron fundadas por el Espíritu Santo, no tiene sentido que sigan existiendo. Pues esto lo ha dicho claramente, es decir, señores, o ustedes son fieles a aquello para lo cual el Espíritu Santo les hizo nacer a través de su fundador, o ustedes tienen las horas contadas. No es que el Vaticano va a cerrar congregaciones, no, es que esas congregaciones se abocan a unas cuantas décadas de bonitos funerales. Se ha acabado. Bueno, pues quizá en algún sitio, porque hay más vocaciones, tengan un cierto florecimiento, pero también allí les llegará la decadencia. Es decir, o ustedes son lo que tienen que ser, o desaparecerán. Yo creo que hay una presencia mariana en esas instituciones, repito, ligadas a las personas. Hay una primera presencia ligada a las personas, ese corazón de la Iglesia, ese cuerpo místico de María, donde las personas tocadas por el amor a la Virgen tienen que sentirse a sí mismas responsables de la imitación de María, y después esas personas, algunas han fundado, otras se han asociado, y han fundado instituciones que llevan más o menos directa y vivamente el nombre de María. En algún caso será una mera coletilla decorativa, pero en otros casos son realmente una presencia mariana importantísima. Mi recomendación, naturalmente, es que todo aquel que sienta este cariño a la Virgen debería de asociarse, es decir, de no solamente llevar personalmente la imitación de María, sino unirse a otros que tengan esta misma espiritualidad mariana para ser más eficaces en este hacer presente a María. El asociacionismo en la Iglesia no es una mera cuestión de estar en compañía, sino que está ligado a una tarea. En este caso, ese asociacionismo que tiene un timbre mariano está ligado a la tarea de imitar a María, de defender a María y de hacer lo que haría María. Por ejemplo, si las personas tenemos que ser capaces de imitar a la Virgen, en un caso concreto, la caridad, las asociaciones de una forma mayor. ¿Cuántas asociaciones, congregaciones religiosas, cofradías, etcétera, cuántas tienen obras sociales? A través de esas obras sociales se demuestra la maternidad de la Santísima Virgen y su cuidado hacia los más pobres. Hay infinidad de congregaciones de monjas que tienen, repito, un timbre mariano, que tienen asilos, centros para niños, lugares donde nadie va. Bueno, estas personas, hombres o mujeres, están cumpliendo la tarea de María. A través de ellos, como personas y como institución, la Virgen está haciendo aquello que le encargó Jesús.
mujer, ahí tienes a tu hijo. Cuida de estos hijos sufrientes, estos hijos dolientes, como me has cuidado a mí, estando ahora al pie de la cruz. Por tanto, esa es la misión de esas asociaciones de todo tipo, algunas de ellas congregaciones religiosas de tipo mariano. Cuando esto no se produce, morirán. Han dejado de cumplir el objetivo para el cual fueron fundadas por el Espíritu Santo. Si no cumples lo que tienes que cumplir, morirás irremediablemente. Tercer bloque. Yo creo que hay una presencia de María en los lugares de culto marianos. Hay una presencia. Hay algo. Repito esto, si alguno no lo quiere creer, naturalmente es muy libre de no creerlo. Pero creo que la experiencia de muchos de nosotros es que en determinados sitios tú notas algo. Y tú vas allí y notas una presencia, por supuesto, una presencia sagrada del Señor, pero notas una presencia de María. Algunos dirán que es sugestión. Pero cuando una cosa así se produce en muchos, no me parece que sea tan sugestión. Creo que hay una presencia de María ligada a determinados lugares. Por ejemplo, los lugares de las apariciones. Uno va a Lourdes o va a Fátima y tú notas algo, ¿no? Tú entras allí, en Lourdes, en aquella gruta, al aire libre, a pesar del barullo que a veces hay por la multitud de peregrinos, y eso que hay bastante respeto en Lourdes, ¿no? Y tú notas algo, ¿no? Y tú con tu cabeza la aproximas con tu frente a la roca, ¿no? Donde millones de personas con fe como tú han pasado antes que tú, y tú notas algo. No es una cuestión de energía de estas cosas de la New Age. Es decir, que este lugar tiene mucha energía, ¿no? Esto es una tontería. Que ahora todo es que tiene mucha energía, ¿no? Tiene energía positiva, ¿no? Esto es una bobada, ¿no? Pero tú notas que hay una presencia de la Madre, ¿no? Y en otros sitios igual, es decir, hay una presencia de María. Y yo creo que hay una presencia de María también, por ejemplo, en las imágenes. Algunas de ellas son imágenes que evocan apariciones reales y aprobadas por la Iglesia, otras no. Hay una presencia de María. Y yo por eso considero que la inteligencia de un católico debería de llevarle a tener en su casa siempre alguna imagen de la Virgen. Hay una presencia. Hay algo. O sea, tú no puedes hacer determinadas cosas delante de un cuadro de la Virgen. Naturalmente, la persona que sea capaz de hacer determinadas cosas no tiene un cuadro de la Virgen. Y la persona que tiene un cuadro de la Virgen, determinadas cosas no las hace. Es decir, hay una presencia de la Virgen. Y yo creo que esto tenemos que valorarlo. Tenemos que valorarlo, disfrutarlo y difundirlo. Es decir, a mí me parece que en este contexto de la espantosa crisis que vivimos, se están haciendo experimentos que Dios quiera que vayan bien. Experimentos, no sé si costosos o no costosos, pero bueno. Por ejemplo, estos días se va a hacer en la Catedral de la Sagrada, en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, una edición de esto que llaman el Atrio de los Gentiles. Bueno, diálogo con los ateos, diálogo con los no creyentes, con los agnósticos. Se están haciendo este tipo de experimentos. Yo creo que la Iglesia está intentando hacer algo para acercarse al alejado. Me parece que todo intento en esta dirección tiene que ser aplaudido y apoyado. Pero a mí me parece que si organizáramos peregrinaciones, conseguiríamos muchísimo, ¿no? Y no solamente conseguiríamos muchísimo de cara a que, dices, oye, es que los que van a las peregrinaciones ya son devotos. Pues se equivoca usted. Porque muchos de los que van a las peregrinaciones son tibios o alejados. ¿Y cuántas conversiones? Esta es una realidad, al margen de lo que en su momento diga la Iglesia sobre Medjugorje, que yo no soy quien para opinar, es un tema que está en estudio, no soy quien para opinar. Pero Medjugorje es el confesionario de Europa, Y esto es una realidad. Esto es una realidad. Oiga, ¿cuántas conversiones, ¿Y cuántos habrán ido allí? Porque les ha llevado alguien, porque, ¿no? También algunos habrán ido allí
y no han sentido nada, quizá porque no lo necesitaban, porque ya estaban en esa comunión con María. Bueno, y quien dice Medjugorje, dice otros sitios. Hay que tener la prudencia debida, para eso está la Iglesia, ¿verdad? Para decir aquí sí, aquí no, aquí hay certeza de aparición, aquí todavía no nos hemos pronunciado, y aquí no hay, porque también sabéis que hay mucha superchería, a veces bien intencionada, una sugestión de un supuesto vidente, y a veces malintencionada. Yo recuerdo hace años una imagen de Cristo que lloraba sangre en un pueblo de Murcia, y luego era mercromina. Es decir, bueno, o sea, que hay de todo en la viña del Señor. Por eso la Iglesia naturalmente es muy prudente y hace bien. Bueno, pero no cabe duda, repito, que una forma de nueva evangelización y de vieja evangelización son las peregrinaciones a los lugares marianos. ¿Cuántas personas tibias? Pero también a esos hay que evangelizarlos, ¿no? Tibias. Han ido a Tierra Santa, por poner un ejemplo, a Lourdes, a Fátima, a Guadalupe, y han sentido algo. Y no es un discurso intelectual, no es la homilía aquella del sacerdote que te tocó el corazón. A lo mejor a través de esa homilía el Señor tocó tu corazón. Es el ambiente, es otra cosa. Tú estás allí y notas lo sagrado, lo notas. Y son muchísimos, incluso ateos, que, por ejemplo, en Lourdes hay tantos casos de ateos famosos, comunistas rabiosos, que llegan y que dicen, ¿qué hay aquí? ¿Qué es lo que pasa dentro de mí? ¿Qué es esta sensación inédita que no había tenido nunca? Es la Virgen que está actuando. Por eso, repito, si nosotros creemos en esta presencia de María, y esas apariciones de la Virgen no son por casualidad, sino que están siempre dirigidas a dar un mensaje específico que la humanidad entera necesita, sobre todo que la Iglesia necesita, la humanidad a través de la Iglesia. Entonces nosotros, como decía, aquí hay una presencia, voy a estar cerca de esa presencia. ¿Cómo lo voy a hacer? Me llevo a mi familia, no digo que vayas a ir todos los domingos a Lourdes, ¿no? Pero tú te acercas, sabes que ahí está, llévate a los tuyos, ponles en contacto con el misterio, quizás sin darles más la lata, pero déjales que simplemente olfateen lo sagrado, sobre todo con aquellos que aún no están destruidos, es decir, que aún no están corrompidos por el ambiente, los niños, aún los adolescentes. Es decir, déjales que se pongan en contacto con María, llévaselos. Lo mismo que Jesús decía, dejad que los niños se acerquen a mí. Yo creo que la Virgen nos dice, venid a mí. Y lo mismo que Jesús decía, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré, la Virgen dice, venid a mí. Venid a mí, y tenemos que acudir. Y una forma de evangelizar es llevar, invitar. A veces habrá que pensar en algún truco, ¿no? Es decir, puedes organizar una excursión con la familia a los Pirineos y como quien no quiere la cosa, te dejas caer en Lourdes, suponer, ¿no? Porque si les dices vamos a Lourdes, se te ponen de garras, pero si les dices vamos a ir a ver unos espléndidos circos glaciares que hay en el Pirineo, y de repente dices, hombre, ya que estamos aquí, mira, vamos a quedarnos aquí en Lourdes, ¿no? Porque los glaciares están justo detrás de Lourdes, un ejemplo, ¿no? Entonces, oye, qué bien, mira, ¿sabes? Vamos a hacer una excursión a México, un lugar maravilloso, se come muy bien, estupendo todo, y de paso miramos a ver la Villa de Guadalupe, ¿no? Pero no creo que nadie que entre en la Villa de Guadalupe salga igual. Imposible, ¿no? Bueno, esto tenemos que hacerlo nosotros, pero tenemos que hacerlo, repito, porque tenemos que hacernos conscientes de estas presencias de María. A mí me parece que después de esta sombra y de estas ofensas a la Virgen tan graves durante tantos años, esos años en que la Iglesia se ha visto profundamente tentada, los años donde ha habido la pederastia en algunos sacerdotes, los años de los sacerdotes, de algunos sacerdotes diciendo cosas contrarias al dogma, levantándose contra el Papa, tal, esos años oscuros que hemos pasado, casi 50 años. Ahora ha llegado el momento de pasar la página y de ir a lo que decía Juan Pablo II, ir al corazón, volver a levantar la bandera del corazón.
Es decir, levantar la bandera de la unión del pueblo con su madre. ¿Cómo hacerlo? ¿Dónde está María? Las personas, las instituciones, los lugares. Y por lo tanto, acercarnos a María, nosotros, especialmente aquellos que la queremos, que hemos recibido el don inmerecido de ser miembros de ese cuerpo místico de María. Acercarnos a María, imitar a María e intentar que los demás se puedan acercar también a la Virgen. A mí me parece que si la Iglesia del presente y del futuro fuera más mariana, yo personalmente tendría muy poco miedo a lo que pudiera sucedernos. Lo malo es que la Iglesia, en un aspecto por lo menos y en una parte, dejó de ser mariana y por eso más pronto o más tarde también dejó de ser cristiana. Vamos a pedirle a María que nos ayude, ¿verdad? Mes de mayo, mes de María, víspera de la Virgen de Fátima. Acércate a María, acerca a los tuyos a María, y eso es lo mejor que podemos hacer por ellos y por la Iglesia. Hacemos un momento de oración en silencio.